Muy bien, Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la sexta porción de la Torah, la porción de Toldot. Una porción bien interesante a lo que hemos venido viendo. Y el nombre de generaciones. Y si ponemos atención cuando leemos de la mirada de generación en generación, hay algo que Hashem está pendiente de cada generación. Y la porción empieza generaciones en plural. Entonces, hay algo que Hashem quiere que veamos en esta porción. Es una porción bien importante, bien interesante. Yo creo que cada porción tiene sus puntos bien importantes, pero en esta en especial es cuando dos seres crecen dentro de un mismo ambiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué se trata esta porción. Vamos a la lectura. Baruch et Adonai Meborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Muy bien. Perdón por la garganta, pero sexta porción, Toldot. Aquí podemos ver Toldot. ¿Se acuerdan que siempre veíamos dentro del judaísmo los días del hombre? Son 6 días, 6000 años, y todo lo podemos ver en micro y en macro. Y podemos ver que dentro del judaísmo se dice que se divide en tres porciones de 2000 cada porción. 2000 años o 2 días. Tohu, Torah y Mashiach. 2000 años. Tohu. Tohu quiere decir caos. Caos. Torah, obviamente, son leyes, instrucciones. Y Mashiach, ¿sí? Ungido. Entonces, Tohu. Si podemos ver en el principio, ¿cómo creó Hashem el mundo? ¿Qué había en el mundo? Cuando dice que creó la tierra, estaba en caos. Tohu es caos, ¿sí? Hashem creó dentro del caos, hace su creación. Y si podemos entender eso también de nosotros, nuestra vida, ¿cómo estaba nuestra vida? Caos. Todos salimos del caos. A Hashem le gusta crear desde el caos. ¿Sí? Quiere hacer una distinción. Lo primero que crea es la luz y lo separa. Así nos hace a nosotros. Nos hace hacer una luz dentro de las naciones y nos aparta para él. Hasta Noah, ¿se acuerdan de Noah? También había caos. Por eso Hashem terminó con la creación. ¿Sí? Entonces los primeros 2000 años podemos ver que la tierra estaba en una especie de tohu, una especie de caos, pero luego después viene algo diferente, Torah. Torah. ¿Qué es Torah? Leyes, instrucciones. Desde que Hashem escogió a Abraham, le había estado dando instrucciones, leyes. En esta porción podemos ver cuando Hashem habla con Isaac y le dice, porque Abraham guardó mis leyes, mis mandamientos y mi Torah. Son cuatro las que dice. No recuerdo ahorita las palabras, pero ahorita las vamos a ver. Perdón. Entonces, Torah existió todo ese tiempo, hasta la época que vino Mashiach. Estaba la Torah, estaba un templo, había instrucciones de cómo acercarse a Hashem. Y después desapareció el templo, fue destruido y viene una época de Mashiach. ¿Qué es Mashiach entonces? ¿Qué es lo que tiene que ver con Mashiach? De ahí el mundo cristiano ha creído que viene un Mesías de nuevo. De hecho, realmente todas las religiones se basan en un Mesías. Pero el judaísmo también se basa en la paz va a venir una vez que venga el Mesías. Todo este tiempo tiene una función de un Mesías, de un ungido, de un elegido por Hashem. Y hay un patrón que vemos de nueva creación. En cada periodo de estos vemos algo de nueva creación. Vamos a ir a Mateo 24, 24, 36, 32 al 36. Mateo
Me dice amén cuando lo tenga. Hasta el 35 va a ser. Amén. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas, que está cercano ya a las puertas. No nos habla de la higuera. La higuera dice cuando está su rama cerca, se acerca el verano. ¿Qué es el verano? Es el que sigue la primavera, ¿verdad? Y antes del otoño. ¿Sí? Es un tiempo, cuando reverdece la higuera, es un tiempo que dice, el verano va a estar cerca. El tiempo de verano es el tiempo de sequía. ¿Sí? ¿Qué hay en las sequías? Falta de agua. ¿Ok? Entonces, va a haber algo que, ¿cómo reverdeció la higuera? Porque la higuera hace una referencia a Israel. De hecho, no lo vamos a meter en eso, pero la higuera es una referencia al pueblo de Israel. Si reverdeció es porque tenía agua. Encontró agua en algún lugar. Y encontró algo para vivir o pasar ese tiempo de sequía. Que va a haber un tiempo de sequía. ¿Sí? Entonces dice, y de cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Perdón. Habla de una generación y habla de cierta generación. Y muchas veces hemos buscado en el campamento anterior, ¿cuánto dura una generación? 120 años, 40 años, 70 años. Son tiempos que en la Biblia ha destinado como generaciones. En la salida de Egipto, 40 años es un tiempo de una generación. Se perdió toda una generación, ¿no? Pero ¿cuál es esa generación que habla? Y cuando leemos la Biblia dice de generación en generación. O sea, hay muchas generaciones. ¿A qué generación se refiere? A una generación que está brotando, a una generación que está renaciendo. Dice que la higuera está brotando. Brotando es que volvió a vida. ¿Sí? Entonces, si vemos algo que la higuera volvió a vida, podemos entender que va a venir un tiempo después, verano, de sequía. Entonces, quiere decir que esa higuera encontró agua. Quiere decir que Israel encontró una fuente de agua. ¿Qué es la fuente de agua que tenemos nosotros? Torah. ¿Cómo podemos saber eso? La misma palabra, las mismas fiestas nos enseñan. Cuando tú llegas a la Torah, o a la fiesta de la Torah, o a la celebración de la Torah, ¿qué sigue después en la temporada? Verano, ¿no? La entrega de la Torah más o menos puede ser mayo, junio, que es cuando celebramos la fiesta de la Torah, cuando inicia el verano. Junio 20 de algo, 22 por 23, 21, no me acuerdo, pero veintitantos. ¿Sí? Los primeros veintitantos de junio inicia el verano. El punto es de que una vez que llegas a la fuente de agua, te reverdeces, pero viene un tiempo de sequía. ¿Sí? Entonces, de eso, de un patrón de creación. Entonces, dice al final, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué es ese patrón de creación? Cielos nuevos y tierra nueva. Muchos vemos como que la tierra va a ser destruida y va a hacer cosas nuevas, ¿o no? O va a ser una limpieza. Cuando Hashem creó el mundo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que la tierra ya existía o ya el mundo existía y empezó a hacer una limpieza. Aquí después de Noé, ¿qué hizo? Destruyó el mundo, hizo una nueva creación. Entonces, aquí hizo una nueva creación, aquí hace una nueva creación. Y entonces, ¿qué hace aquí?
¿Cómo creó de nuevo? Vamos a Juan, Yohanan 3, Juan 3, del 3 al 10. Y es un pasaje que hemos visto mucho. Dice, respondiendo Yeshua, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Hashem. Diciéndole Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Hashem. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así que es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Respondiendo Yeshua y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Tú eres un rabino y no sabes esto. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Lo que Nicodemo de la confusión que tenía era nacer de nuevo en la carne. Nacer de nuevo, volver al vientre de la madre y nacer de nuevo. Esa es la carne. Pero lo que mencionaba Yeshua es una nueva creación en tu espíritu. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, una vez que viene Mashiach, hay una nueva creación. No es algo nuevo, porque cuando creó el mundo, es el mismo mundo, solamente limpiar. Aquí está haciendo una nueva creación. No es que naces de nuevo y ahora puedes volar y puedes hacer cosas diferentes. No, es quitar el viejo hombre, quitar lo que era lo malo en ti y empezar a que el espíritu resplandezca. ¿Sí? Una nueva creación. Y esa nueva creación va a llegar hasta el final. Al final, ¿por qué Pablo habla de ser transformados? ¿Qué es lo que Hashem va a crear? O sea, ¿qué va a renacer? Muertos y los que están con vida van a ser transformados. Sí, interesante el concepto, entonces, pero es un patrón de nueva creación. ¿Sí? Entonces, entendemos este concepto que siempre tiene nueva creación, nueva creación. Entonces, Toldot nos pone en este punto. Esta parasha de Toldot nos pone en este punto. Y si vemos en el punto en el que nacen generaciones, menciona generaciones, en plural. No menciona la generación de Isaac, la generación de Jacob. Menciona dos generaciones que nacen. Entonces, ¿qué son esas generaciones? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? Saúl, Jacob, y luego a Saúl se le cambia el nombre por Edom, a Jacob, dos naciones, ¿sí? El punto es de que aquí se van a levantar dos naciones diferentes. Y si llevamos a este punto, al final de los días, es como una pila, un positivo y un negativo. Tú tienes que definir de qué lado es. Y la escritura nos menciona eso, o te defines para un lado o te defines para el otro. No puedes estar en medio, ¿sí? Frío o caliente, escoge. Tú puedes escoger, tú decides, pero es de uno o de otro, ¿sí?
Así es. Y lo que vamos a ver de eso es de que los nombres que vienen ahí, de Jacob, Isaac, vienen en futuro. Y ahorita vamos a ver algo interesante. Incluso Edom está en futuro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Toldot nos enseña una última generación que tiene que tomar una decisión. O dos generaciones que se levantan. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. E Isaac, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Para saber quién era Rebeca, Abraham y Nahor son hermanos. Nahor tiene a Betuel, Abraham tiene a Isaac. Betuel y Isaac son primos. La hija de Betuel es Rebeca. Con esta se casa Isaac. ¿Sí? Abraham se casa con una hija, no recuerdo el otro nombre del hermano, pero no, Taré es de papá. Bueno, Arán, sí, el que murió. Entonces, prácticamente haz de cuenta que hace la misma función, ¿no? Abraham con una hija de un tío, digo, de un hermano, Isaac con una hija de un primo, ¿sí? Y vamos viendo, Jacob también con una descendiente más abajo. Hay algún patrón ahí raro, pero sería bueno estudiarlo luego. Entonces vamos viendo que la línea que él se fue por la casa, no salirse de su casa. ¿Qué hizo Esab? ¿Qué hizo Esaú? Se salió de la línea, ¿no? ¿Sí? Y no una vez, varias veces. Y lo hacía incluso hasta para molestar a sus padres. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver a qué lo lleva. Al final de los días, la mujer con la que se casa, que es la hija de Ismael, lleva a algo interesante. Eso lo vamos a hallar al último de la porción. Entonces, dice que a los 40 años, ¿sí? Tomó por mujer. Y dice, lloró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y la aceptó Adonai, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. ¿A dónde iría a consultar a Hashem? Alguien que lo conocía. ¿Con Abraham? ¿O más arriba de Abraham? ¿Quién pudiera estar más arriba de Abraham? Sem. Sem. Todavía estaba vivo Sem. Incluso muere Abraham y Sem sigue vivo, ¿eh? ¿Sí? Sem pudo haber ido a consultar con Sem. ¿Sí? Una especie de templo, una especie de que vas con un sacerdote, una especie de vas con alguien consagrado, alguien que conoció a Hashem, alguien consagrado a Hashem, alguien que Hashem bendijo. Porque si vemos a los hijos de Noé, fueron benditos por Hashem. ¿Sí? Entonces, Hashem muy probablemente era alguien que podía dar instrucciones de la Torah, como un profeta, un tipo sacerdote, una persona que podías tener un acercamiento hacia Hashem. ¿Sí? Probablemente, y los sabios dicen que es así, pero tendría sentido, ¿no? Entonces, ¿ella sabía que tenía gemelos o todavía no sabía, ¿no? ¿O sí? Según la narrativa no sabía. Ella sabía que había algo ahí. Como que algo peleaba ahí y a lo mejor pudiera ser indigestión o algo, pero algo que estaba peleando en su vientre, ¿no? Entonces dice, la respuesta fue que Hashem le dio fue que dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo uno será más fuerte y el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieran estos días para dar a luz, he aquí había
gemelos en su vientre. Entonces dice que el mayor servirá al menor. El mayor de edad o el mayor de población o los dos. ¿De población? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ok, puede ser. Vemos la primogenitura que fue vendido, ¿no? Pero ¿quién desciende de Edom? Si pudiéramos rastrear la descendencia de Edom, ¿quiénes son? Los edomitas. Hoy en día, ¿quién diríamos que es Edom? ¿Roma? ¿Roma tiene una descendencia? Un descendiente de Edom fundó Roma. Uno de los que llegaron allá a Roma la fundó. Entonces, hay un linaje ahí de Edom. Hay un linaje de Edom. Cuando tú eres expulsado, ¿hacia dónde eres expulsado? Estás en el templo, estás en la tierra, ¿hacia dónde te expulsan? Afuera, hacia el este. La única forma que eres expulsado es hacia donde está la puerta en el templo. Nada más, si vemos el templo de Mishkan, tiene una sola puerta y la puerta está al este. Entonces, si vemos todo lo que hay en el este, ¿qué hay en el este de Israel? De un lado, del oeste hay mar, desierto, o en todo el mundo islámico también. Ahí hay mucha descendencia de Edom. Y vamos a ver características de Edom, y si coinciden con el mundo islámico, bueno, yo no tengo la culpa que se parezca, ¿no? Ahorita que estamos hablando de los dos. Y desde dentro del judaísmo, es como el 1% de la población mundial. Y del cristianismo, que podemos decir que es cristianismo todo lo que es impera Roma, 31%, y el Islam un 25% casi. Es grande. ¿Dónde estaba Edom? ¿Y dónde estaba Esaú? ¿Y dónde estaba Jacob? ¿A dónde le gustaba ir Jacob y dónde le gustaba ir Esaú? Ustedes que leyeron la porción. A Edom le gustaba andar afuera, en el campo, ¿sí? ¿Y Jacob? En la casa. Ok. Y si entendemos por casa, cuando viene esa palabra tienda, dice tienda, Oel. Y Oel realmente es donde habitaba Moshe para dar instrucciones al pueblo. Ese es un Oel, ¿sí? Pero entonces quiere decir que le gustaba estar en casa. ¿Y dónde es la casa? Si entendemos el concepto de casa del primer siglo, es donde está el templo. Esa es la casa. Cuando decía voy a la casa, es ir al templo, al Beit HaMikdash, a la casa santa, la santidad de la casa. ¿Sí? Entonces, si a ellos les gusta estar en casa y a ellos les gusta andar en el campo, ¿tendría sentido o no? Vamos a ver si coincide o no. ¿Por qué Rebeca se tranquilizó con esa respuesta? ¿Qué conflicto tenía Rebeca que eso ya le dio paz? ¿Por qué Rebeca se tranquilizó con la respuesta de que dos naciones hay en tu vientre, están peleando, y el mayor servirá al menor? No, no lo menciona. No, yo tampoco sé, nomás por eso te preguntan. No es cierto. ¿Qué era lo que le intrigaba a ella? Sufriendo dolor, pero no sabía qué sucedía. ¿Sí? Puede ser que dices, ok, está algo pasando con mi embarazo. Pero el enterarse de que eran dos,
el enterarse de que va a haber una pelea, dentro de ti hay una pelea, y te está diciendo quién va a servir a quién. Lo interesante es cuando le dice que el mayor servirá al menor. El mayor era el que Isaac amaba, y el menor, Rebeca lo amaba. Rebeca sabía, Rebeca sabía que ese menor iba a ser el bendecido. ¿Sí? Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob, varón quieto, habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Dice, y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo, cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre Edom. Edom tiene varios significados. Edom no es rojo, rubí, como una piedra de rubí, pero tiene que ver también con estar callado, tiene que ver con mantenerse en silencio. Y ahorita vamos a ver varias. Me queda sorprendido de que cómo coinciden todas esas cosas con la personalidad de ese Edom. ¿Sí? Recordemos, Edom, por eso fue llamado Edom, porque comió algo rojo. ¿Sí? Pero no fue tanto lo que comió, sino lo que dio por eso. ¿Sí? Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Qué día era? Era un día en especial. Era un día en especial, era un día muy, muy específico. Y según en la antigüedad, ese potaje o esas lentejas se preparaban cuando alguien moría. Cuando alguien moría es lo que se daba. Según los sabios, dicen que ese día fue el que murió, murió un señor. No, murió Abraham. El día que Abraham murió fue cuando sucedió este. Que él dijo, véndeme en este día. Y vamos a ver algo que sucede, digo, y muchas veces la Torah nos da números y a veces los números encajan en una forma perfecta. Y vamos a ver qué día es justamente ese día. Entonces vamos a ver primero a Abraham, ¿sí? A ver si coincide con algo. Abraham nació en el año 1948 de la creación y vivió 175 años, ¿sí? De 1948 al 2123. Si quieren sacar su calculadora y revisarlo, ¿sí? Fue el tiempo que vivió. Isaac, ¿cómo sabemos que Isaac nació en el 2048? Por la edad de Abraham. Abraham tenía 100 años, ¿sí? Entonces, matemática bien sencilla, le sumas 1948 más 100 te da 2048. Él vivió 180 años. Le sumas, te da 2228. ¿Y cómo sabemos que Jacob, obviamente Saúl, pero vamos a enfocarnos en Jacob, nació en el año 2108? Si leyeron la porción, dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó, pero pasaron 20 años. Tenía 60 años, en la porción viene, tenía 60 años cuando tuvo a los gemelos, ¿sí? Bueno, cuando su esposa tuvo los gemelos, ¿no? 2048 le sumas 60, te da 2108.
La vida de Jacob, más adelante la podemos ver, son 147 años, 2255. ¿Sí? Entonces, si es el año 2123, porque es el año que muere Abraham. ¿Sí? ¿Qué edad tenía Jacob y Esaú? Jacob y Esaú primero. Y ahorita vemos cuántos tenía Isaac. Es que te me adelantaste uno. Es nomás matemáticas, restamos 2123, 2108. 15 años tenían. Tenían 15 años. ¿Sí? ¿Qué edad tenía Isaac? Usamos lo mismo, matemática. 2048 menos 2123. 70 y tantos. ¿Ahorita dijo? No. 75. 75 años tenían. ¿Sí? Pues podemos ver. Si ellos tenían 15 y nacieron como Isaac tenía 60, quiere decir que ya tenía más 15, 75 años. ¿Sí? Entonces Isaac tenía 75 años cuando cambió la primogenitura de su hijo. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Hashem lo mandó llamar? 75 años también. 75 años tenía Abraham cuando Hashem lo mandó llamar. Lej leja, sal de tu casa, tu tierra y tu parentela a los 75 años. ¿Sí? A los 75 de Isaac muere Abraham y los hijos pelean la primogenitura. ¿Por qué, ah, por qué pelearon la primogenitura justamente cuando muere Abraham? ¿Tendría sentido? ¿Por qué los hermanos se pelean la tierra cuando muere el... ¿Sí? ¿O no? Digo, hay unos que se pelean desde antes, ¿verdad? Pero nuevamente después de un funeral empieza un conflicto de quién va a recibir. ¿Sí? En este caso es la bendición de Abraham, que le pertenecía a Isaac. Y estaban en una discusión de quién debe recibir la primogenitura. Y vemos a Esaú. ¿Qué pensaba Esaú? Le interesaba. Que como quiera se iba a morir. O sea que no le interesaba su descendencia. No, no importa, como quiera me voy a morir. En el mundo podemos ver a personas que no les interese o que pueden morir sin problema. No pueden ponerse una bomba y dejarse morir porque pues ¿para qué quiero? Si vemos en el Medio Oriente hay una línea donde hay los, pues no son kamikazes, tienen un nombre, no lo recuerdo, pero son los que del mundo islámico que se ponen una bomba y matan personas. ¿Y cuál es la promesa para ellos? 70 vírgenes para ellos. Es lo que van a recibir de premio. Entonces, ¿tú ves que les interesa la descendencia? Porque ese premio no es parte de tu linaje, de tu descendencia. Esa promesa que se les da por explotarse a sí mismo y matar a más gente, es que vas a tener vírgenes en el cielo. Parece curioso. Investíguelo. Entonces, luego vamos a ver la edad de Jacob cuando arranca. Y Jacob andaba en los 75 años también. Pero eso lo vemos en la siguiente. Ok, entonces,
podemos ver algo. En esta generación se levanta Adán, que es Adán, como el nombre de Adán. Cuando Hashem creó a Adán, lo creó para estar en la tierra, para habitar con él. Hashem dejó de crear para habitar con él. Lo creó al último, lo creó en el sexto día para habitar en el Edén. ¿Sí? Entonces, Hashem está levantando otra vez de nuevo una generación, un Adán, un Israel, para habitar con él. El nombre de Adán se escribe igual que Edom. Adán y Edom se escriben igual. Entonces, ¿será que el Ben Adán que esperamos, el Hijo del Hombre que esperamos, se puede parecer a un Ben Edom? Por eso mucha gente lo va a confundir. Tiene el mismo peso. Hijo de Adán, hijo del hombre, hijo de Edom. ¿Será por eso que Nahash y Mashiach también tienen el mismo valor numérico? Serpiente y ungido valen exactamente igual en valor, 348. Entonces por eso dice que muchos incluso serán confundidos al final de los días, porque es algo que se parece, es algo muy similar. Lo que se va a levantar es muy, muy parecido. Son dos generaciones. Si podemos ver, crecieron en el mismo vientre y nacen al mismo tiempo. Toldot nos está diciendo estas dos generaciones que crecen. Y vamos a ver cómo crece Edom y cómo crece Jacob. ¿Sí? Vamos a ver estas tres palabras, Edom, Jacob, Yitzhak, todo está escrito en futuro. ¿Sí? Que es futuro. Yitzhak, él reirá. Jacob, él será perseguido. Edom permanecerá callado. Y ahora, ¿qué características dio de Saúl cuando nació? ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? Ir al campo, la caza, que es un cazador. Junta dos parejas y las caza, ¿no? Nosotros, cazadores, mata, ¿sí? Mata. ¿Y qué tiene que hacer un buen cazador para que no se vaya la presa? Callado, ¿sí? ¿Qué más tiene que tener? Paciencia. Si no es paciente, ¿sí? Adaptación. Siempre se tiene que adaptar al entorno donde tiene que esperar la presa, ¿sí? Si vas a la jungla, tienes que adaptarte rápido, no puedes estarte quejando de los mosquitos y que hay mucha agua y que hay mucha humedad y mi pelo, no puedes decir nada de eso. Es adaptación. Si vas al desierto, adaptación. Y es rápida. Adaptación y paciencia. Mente abierta. Porque siempre tienes que estar viendo que la presa puede cambiar de lugar. Tienes que estar con mente abierta. Y tu escondite. ¿Sí? No puedes estar, obviamente, al aire libre esperando que pase enfrente de ti. ¿Sí? Tienes que estar escondido. Entonces, ¿cómo actúa los que atacan a Israel? ¿Tienen escondites? Tienen escondites. Por sorpresa. No son cazadores. ¿Sí? ¿Tienen paciencia? Tienen mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Nunca has visto la serie de Fauda?
Fauda, está en Netflix, se la recomiendo, está buena. Tiene que ver con el Medio Oriente. Y tú puedes ver cómo para atacarse entre ellos, si un islámico quiere atacar a un israelí o quiere parecerse a un israelí, pasa mucho tiempo incluso aprendiendo el acento, porque con el puro acento vas a saber si eres islámico o no. Entonces pasa mucho tiempo aprendiendo del otro, todo el entorno, todo cómo se mueve la cultura, e incluso pasan viviendo meses, años, hasta antes de cometer lo que tienen que hacer. No es como que llegan y destruyen. Son infiltrados y pasan mucho tiempo aprendiendo. Entonces tú puedes entender que es un cazador con mucha paciencia, se adapta al entorno. Obviamente tiene que saludar como israelí o el israelí tiene que saludar como un árabe. Tiene que aprender la cultura, tiene que aprender todo hasta antes de actuar. Y es interesante. Entonces tú puedes ver que esos infiltrados son como cazadores y no es algo rápido. Entonces, si todo esto tiene que ver con un futuro, ¿por qué Isaac va a reír? Y en la medida lo leemos, que Isaac reirá. Pero Jacob va a tener gozo cuando llegue al reposo. Lo estamos leyendo en la medida. Isaac tendrá alegría, pero Jacob tendrá un reposo. O sea, tendrá un gozo cuando llegue al reposo. ¿Qué es ese reposo? Y lo te habla del Shabbat. Nos está contando la historia. La medida realmente, si la ponemos a estudiarla, te cuenta la historia de lo que va a suceder con Israel. Y cuando aprendes la midá y cuando aprendes a decirla con kavaná, con conciencia de lo que estás hablando, tú entiendes la historia de Israel está resumida ahí. No son rezos elegidos al azar, de que vamos a ponerle esto, se ve bonito. No, deberíamos de verla en el contexto de que estoy contando una historia para el pueblo. ¿Por qué la eligieron así? Porque iba a suceder al final de los días, porque siempre sucede así, porque siempre se repite. Jacob tiene que ver con Ekeb. Ekeb, ¿qué es Ekeb? Talón. Talón. Entonces tiene que ver con algo que vas persiguiendo, alguien que te va persiguiendo del talón. ¿Sí? Yo creo que tenemos una frase que dice, me va siguiendo los talones. ¿Sí? ¿Quién me va siguiendo los talones? Me va persiguiendo, me va alcanzando, está muy cerca de mí. ¿Tiene sentido? Ok. Eso es Jacob. En un futuro él será perseguido. ¿Por quién? Por el de al lado. ¿Sí? Por el de al lado. Y nada más Edom. Porque hizo algo Edom. Hizo una alianza. ¿No? Interesante la alianza. Y si haces una alianza de que me caso con una hija tuya en la antigüedad, si me caso con una hija tuya es para que no peleemos entre nosotros. Si nos unamos y peleemos contra los demás. Eso es una alianza en las antigüedades. ¿Sí? Entonces la diferencia, Jacob y Esaú, o Edom, uno le gusta estar en la casa y otro en el campo. Y podemos ver quién está en casa. Si podemos ver la pura tierra o un mapa, podemos ver quién quiere estar en la casa y quién está en el campo. Comida. La comida es bien importante. Yo creo que cada vez que hablo de la comida y cada vez que leo la comida, wow, yo sé que me van a odiar, pero ahorita lo vamos a ver. La comida, Jacob le gusta dar comida, le gusta ofrecer, ser hospitalario. ¿De dónde lo aprendió Jacob eso? Abraham, de dar comida, de servir. ¿Sí? ¿Y Edom? ¿De dónde aprendió eso? Dame. Más estira la mano y dame.
Tan sencillo que vas a ver al final de los días a quién le gusta servir y a quién le gusta que le sirva. Y tú vas viendo dos líneas. No necesitas ser muy listo. Tú vas viendo dos líneas. ¿Quién sirve y quién le gusta ser servido? ¿Sí? La herencia. Y no estamos hablando de herencia de dinero. Estamos hablando de una promesa, de un juramento que Hashem hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y que es la tierra. La promesa de la herencia es habitar con Hashem. ¿Sí? Esaú, Esab, Edom, ¿quiere esa herencia? ¿Le interesa esa herencia? ¿O simplemente no quiere que el otro herede? ¿Por qué está en las mezquitas? ¿Por qué está el lomo de la roca ahí en ese lugar? ¿Ese es su lugar más sagrado del Islam? No es su lugar más sagrado. Su lugar más sagrado es la mezquita, donde está la Meca. Pero no es ese el lugar más sagrado. ¿Y ese es el lugar más sagrado para el pueblo de Israel? Sí. Él sabe que ahí está la herencia. Él sabe que ahí está la casa. Él sabe que ahí pertenece la casa. Él sabe que ahí se construyó la casa. Él sabe que en ese lugar es donde desciende la Shekinah del Eterno. Desde ahí tú puedes tener una conexión con el Dios de Israel. Y la esposa. ¿Cómo escoge esposa Jacob y cómo escoge esposa Edom? Jacob. Jacob es la familia. ¿Sí? Y tú puedes ver dentro del judaísmo más ortodoxo, más tradicional, no hay un casamientos con gente de fuera. Se casan entre ellos mismos. Ya el judaísmo más liberal, ok, yo entiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se guió Esaú para conseguir esposa? ¿Físico? Ok. Hay algo que Hashem permite en cierto momento. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Con quién los ibas a casar? Pudiera ser entre hermanos o pudiera ser entre lo que hizo Abraham, un sobrino, una sobrina. Y después se va reproduciendo. ¿Sí? Y realmente la Torah no prohíbe nada acerca de los primos. No hay una prohibición como tal. Sí. Lo que sí te prohíbe es eh, la suegra, la hermana de tu padre, una tía, un familiar así muy directo. Pero no dice nada de primos. Está interesante, digo. Ha ocurrido, creo que ha ocurrido que se dan cuenta que ya después de casados empiezan a ver su familia y son primos. Dice, "Pues, ya tienen cuatro hijos, tú muy tarde". Así pasa a veces. Entonces, vamos a seguir. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas y comió y bebió y se levantó y fue. Y así menospreció a Esaú la primogenitura. ¿Cuándo menospreció Esaú la primogenitura? Cuando selló el convenio. Y sellar un convenio es comida. Comida y bebida es el sello de un convenio, es la firma de un convenio. ¿Sí? ¿Por qué existen las bodas del Cordero? ¿A qué se refiere con las bodas del Cordero? Terminar el pacto que Hashem hizo con un pueblo. Entrar a las bodas es la culminación o el sello del pacto
de lo que yo te prometí, te iba a traer hasta aquí. Te hice una promesa, aquí está mi convenio. ¿Sí? Por eso hay unas bodas del Cordero. La comida crea problemas o algún cambio en nuestra vida. Y sí lo hace. Adán y Java, Adán y Eva. Una vez que comieron, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Desobediencia o obediencia? Salieron del pacto, pero entraron en convenio con lo que serpiente. Porque lo que dijo la serpiente, haz esto, tú comes, entras en convenio. La comida firma el convenio. ¿Sí? Abraham y los tres malaj. ¿Qué hubo ahí? A ver, ustedes que son eruditos en la Torah. Cuando llegaron los tres malaj, Abraham preparó comida. ¿Para qué? Para ellos, pero ¿por qué? La promesa. La promesa que el malaj vino a decirle que su esposa al siguiente año, en la misma fiesta, en la misma Modim, iba a nacer su hijo. Y firmas el convenio con la comida. Edom, digo, Lot. Y fueron dos malaj. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Firmar un convenio. Ya le habían dicho que los iba a visitar. En el capítulo anterior, si lo lees antes de Lech Lecha, lee el capítulo anterior y sabía que iban a venir. De hecho, lo puedes leer cuando el capítulo anterior es cuando le estaba haciendo la circuncisión. Y fue cuando le dice, quién va a heredar? ¿Mi siervo? ¿De él van a hacer descendencia a través de mi siervo? No, una descendencia a través tuya y de Sara. Y ahí dice, Sara, tu esposa. O sea, menciona como que te recalco a través de quién. ¿Sí? No le dice nada más a través de Sara, sino de Sara, tu mujer. Es como doble confirmación. Entonces, aquí en Esab y Jacob estamos viendo esto. También a través de la comida se está haciendo una transferencia o un convenio. ¿Sí? Hay muchos pasajes. ¿Se acuerdan cuando va persiguiendo Labán a Jacob cuando salió? ¿Qué fue lo que hicieron después? Comieron. Porque comieron. Sellaron un compromiso de que ya no va a haber nada de conflicto entre nosotros. Siempre que vemos comida, hay un convenio antes. Las bodas. ¿La ceremonia de la boda se hace después de la comida o antes de la comida? Antes. Todas las bodas tienen una ceremonia y después entras en la cena. La cena sella el compromiso de la ceremonia. ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Nomás lo hacemos por tradición, pero no sabemos de dónde viene. Y no sabemos qué tan importante es la comida. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Esta? Gajón. 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 ¿Se acuerdan dónde viene gajón? Levítico 11:42. Habla de vientre. Vientre. Y esta letra, la Bab, de esta letra, esa Bab es exactamente el centro de todas las letras de la Torah. 11:42. Bab.
La palabra gajón significa vientre, ¿sí? Pero aquí está Bab, y ahí, si tú cuentas las letras para el final, son las mismas que las letras para el principio. En hebreo, no en español ni en inglés. ¿Sí? Ese es justamente el centro de la Torah. Y en el centro de la Torah pusiste una palabra que tiene que ver con el vientre. Y justamente ese capítulo habla de qué. ¿Se acuerdan de Levítico 11? Comida. Comida, de lo permitido y lo que no es permitido. ¿Sí? Entonces podemos entender que la comida es algo importante, sí o sí. Mateo 4 3 al 4. Podemos ir, o se los platico, qué fue lo que tentó a Satán, a Yeshua después del ayuno. Que se conviertan las piedras en pan. ¿Por qué fue la primera tentación? ¿Qué pasa si Yeshua convierte? ¿Será problema convertirlas? Digo, convirtió el agua en vino. De la palabra de Hashem. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la Torah. La palabra que sale de la Torah es lo que da vida al hombre. ¿Sí? Entonces lo que estaba diciendo ahí es seguir los mandamientos de Hashem, te va a llevar a vida. No seguirlos, tú tienes un convenio con alguien más. Tú escoges con quién tienes convenio. Tú puedes comer en una mesa y lo que platicas ahí y terminas comiendo, es como un convenio con esa familia, con esas personas. Por eso nunca ves un judío comiendo en cualquier restaurante, ni lo verás. Un judío observante. Ujú. Definitivamente, digo, ¿qué es lo que vas a decidir? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién quieres seguir? La decisión de ser Esaú, ser Jacob, servir o que te sirvan, estar en casa, buscar a alguien dentro del mismo pueblo, una esposa dentro del mismo pueblo, esperar a alguien que sea dentro del mismo pueblo o pues la que sea, pero total ya, lo que yo quiero es casarme. Está bien, pues busca la bonita por lo menos, pero al final del día sigue siendo cómodo o con dinero, ya lo que quieras ver, ¿sí? Entonces, sí, al final de los días se levanta. Y no solamente que digo, es que eres de Israel y todo el mundo, el 30% de la población de Israel es observante de Torah. Tenemos un 70% que no es observante. Es como cualquier, así como dicen en México, cualquier hijo de vecino, ¿no? Normal. Tiene tradiciones, crece con esas tradiciones, crece con el Shabbat, es verdad, crece con el Shabbat. ¿Por qué? Porque es una tradición, porque ¿a dónde sales en Shabbat? Está todo cerrado. Creces con esa tradición, pero no quiere decir que sea observante. Sabe los rituales, sabe las oraciones, pero no quiere decir que sea observante. Algo que mencionan mucho los rabinos es que cuando tú haces las oraciones es que lo hagas con cabana, con entendimiento de lo que estás leyendo. ¿Por qué podemos tapar en esta ocasión el santificado? Lo dices por, te lo sabes y lo puedes decir, pero cuando lo dices y estás
presente de lo que estás diciendo, de lo que estás pronunciando tus palabras. Y luego comes, te vas a dar cuenta que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la comida. Estos niños se hicieron en el vientre. Curioso. Ok. Dice, y vamos a volver a lo mismo. Bereshit 26, 1 al 3. Después de haber vendido ya la primogenitura y todo, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar, y se le apareció Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, quiere decir que Isaac tenía la intención de ir a Egipto. Quiere decir que Abraham fue tentado con comer o con descender a Egipto. Dice que hubo un hambre en la tierra. Abraham descendió a Egipto. Isaac tenía la intención de descender a Egipto. Jacob, ¿a qué fue a Egipto? ¿Por José? Comida, hambre, hambre. ¿Sí? Y entonces podemos entender cuál es la función de José, la función de un Mesías, la función de alimentar a su pueblo y nunca olvidarse cuando viene el hambre. Va a haber un tiempo de hambruna. Sí puede pasar. Sí o sí pasa. Hay unas cosas que mencionan en esta página, bread.org, en la parte de abajo, menciona cosas que causan las hambrunas. ¿Sí? Uno es la pobreza, la inestabilidad laboral. Inestabilidad laboral. ¿Qué es inestabilidad laboral? Falta de trabajo. Ok. ¿Qué pasaría si esto que está creciendo a gran escala, lo de la inteligencia artificial, está dejando sin trabajo muchas personas? Muchas personas están quedando sin trabajo. Y es algo tiempo atrás, varias páginas que iba leyendo, decían muchos trabajos que iban a desaparecer. Una, por ejemplo, los abogados. Una tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial iba a leer tu caso por $13 al mes, él iba a ser tu abogado y te iba a representar en una corte. Interesante. Y sí existe ya. Eso existe ya, que puede ser tu abogado. Sí, pero eso viene siendo desde, yo lo había leído desde hace como en el 2018, que eso es lo que iba a ver. Doctores, las doctores, te pasas la vida estudiando, 10 años estudiando, 12 años estudiando, o nunca terminas de estudiar. Un doctor realmente nunca debe terminar de estudiar. Pero ya te pueden operar. Ahorita te pueden operar. Si el doctor está en Francia, tú estás aquí, él te opera. Más adelante, no necesitamos al doctor. Los robots. Toda la robótica ha reemplazado al hombre. Entonces, inestabilidad laboral, sí o sí, va a existir. La escasez alimentaria y el desperdicio. ¿Cómo puedes generar escasez? Yo que tiempo atrás se empezaron a quemar de repente granjas y farms y como que empezaron a quemarse misteriosamente. ¿Qué provoca eso? Escasez. Una es escasez, pero a la vez tú provocas algo más, que lo que hay se haga más caro. Y que lo que antes tendría, lo que antes completabas con $100, ahorita vas con $100 y nomás para... Ujú.
Ni se diga que si vas a Costco, ya no enseñas la tarjeta, enseñas que traes $500 para poder pasar. El desperdicio de la comida. Vivimos en un mundo donde se desperdicia mucha comida, donde no se aprovecha la comida. La estructura deficiente. ¿Cómo puedes alimentar? La gente tiende a acumularse solamente en ciudades. Entonces, si tú haces un bloqueo, tú controlas las entradas y salidas del alimento. La gente no puede producir en las ciudades. Es muy difícil producir en una ciudad. No hay espacio. Mercados inestables, obviamente eso ya hemos visto, como la economía sube, baja, cambios climáticos, guerras y conflictos, calidad nutricional, la comida es buena. La tecnología ha avanzado tanto que ahora usan más pesticidas que antes. No tiene sentido. No tiene sentido que la tecnología avanza a gran escala, pero usas más químicos cada vez. No trae nada, no trae nada, definitivamente. Y la discriminación, algo que normalmente los países invierten poco, es en la agricultura. Los gobiernos cada vez mandan menos dinero a la agricultura. No es que sea una discriminación ¿cómo se llama? Raza social, sino que, ¿por qué se manda menos dinero? Algo que te da de comer. Guerras, sí. Invierten más en los mercados, invierten más en otras cosas. Entonces te vas dando cuenta cómo un país puede caer en la hambruna. Y esto no lo digo yo, esto viene ahí en la página. Puede, por ejemplo, en Israel, la guerra. ¿Quién le daba de comer? A Gaza. ¿Quién mandaba alimentos a Gaza? Realmente Israel. El dinero que se mandaba de aquí lo usaban para la guerra, no para comida. Es para la guerra, es para armas, no para comida. Israel proveía el alimento. Y tú puedes ver, Egipto tampoco dejó entrar alimento. Tenía que entrar por Israel. Y el alimento que entraba, ¿qué hacían? Lo almacenaban. ¿Sí? Había un control, no de Israel, sino de la misma terrorismo de almacenar la comida. Entonces tú puedes entender que todo eso trae una hambruna a la ciudad, pero no es que el pueblo esté mal, sino que los que gobiernan al pueblo, los que están en la cabeza, pueden controlar todo eso. En esta porción viene, ah, ¿se acuerdan que iban a abrir los pozos? Ah, bueno, de hecho ahí viene. Los pozos de agua, que Abraham lo había sembrado y estaban cerrados los pozos de agua. ¿Quién había cerrado esos pozos de agua? Los filisteos. Taparon los pozos de agua. ¿Por qué taparías un pozo de agua? ¿Cuál es la razón de tapar un pozo de agua? Ok, ¿y todos morirían o qué pasaría? Depender del que tapó los pozos, ¿sí? Si el agua es una fuente de vida, definitivamente necesitamos el agua para todo, ¿sí? ¿Por qué ahora tomamos agua en bote? Y los jóvenes, si no vienen en bote, no toman agua, porque el agua de la llave sabe fea. Y antes tomamos agua de la llave, y ahora se dice que el agua de la llave está contaminada. Y volvemos a lo mismo, la tecnología aumenta y tenemos agua peor. O sea, no tenemos un agua mejor cada vez, agua más potable.
No suena lógico. Digo, no, para mí no es lógico. Entonces quiere decir que alguien controla el agua potable y mejor te vende agua embotellada. Lo mismo que sucedía en la antigüedad. Tapo los pozos de agua y para que no mueras, cómprame el agua a mí. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Y todo esto que vemos en esta porción tiene que ver con el final de los días, con los tiempos finales. ¿Sí? Entonces, ya me perdí aquí. Dice, había, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, y multiplicaré tu descendencia tal como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de esta tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí? Ahorita que leemos en la Midá, menciona algo, voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero menciona algo cuando te olvidas del pacto, del convenio. Dice, Hashem tu Elohim hará que mueras en la tierra. ¿Sí? ¿En cuál tierra? En la tierra de Israel. ¿Cómo sabemos que pasa eso? Cuando entró el pueblo de Israel a la tierra, ¿había gente ahí o estaba sola? Había gente. Y Hashem les permitió que las iban a ir acabando poco a poco, porque olvidaron el convenio con Hashem. Y vas a morir en la tierra, aunque habites la tierra, vas a morir en la tierra por olvidarte del convenio con el Dios de Israel. ¿Sí? Por eso los cananeos o esas 7 naciones fueron eliminadas poco a poco. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte, el juramento que hice a Abraham, dice Shabua Azre Shba. Shabua Azre Shba. Muchas veces, yo no lo había visto, digo, esto me lo enseñó mi maestra de hebreo, que dice que en la Torah muchas veces Hashem repite la misma palabra. Shbua es la raíz, las letras amarillas es la raíz, y lo Shba, el juramento que hice. En hebreo repite la misma palabra 2 veces. En hebreo se usa mucho. Te va a preguntar una pregunta, es como una traducción. Si te va a preguntar una pregunta. En español decimos, es redunda, rebusnancia, unos dicen, ¿verdad? Un pleonasmo. Pero en la Torah, Hashem lo pone porque quiere enfatizar algo. Y en el hebreo, las personas cuando te vas a hacer una pregunta, es una buena pregunta. Digo, quiero que me respondas, necesito una respuesta para eso. ¿Sí? Esta palabra juramento, que se traduce como juramento, tiene que ver, tiene una misma raíz de semana, de saciarse, de promesa o un juramento. Todas estas palabras, no las puse porque no me dio el tiempo, pero todas estas palabras tienen la misma raíz. Shin, Bet, Ain. La misma raíz para decir semana. Entonces, si Hashem tiene un juramento, y estamos en este punto, el juramento que hice a Abraham, vengo a hacértelo a ti, y se va a cumplir en Jacob. ¿Cuál es el juramento? Shva, también la palabra 7, tienen la misma raíz. O sea, entrar al séptimo milenio. Shabbat también es como entrar a ese juramento que tiene Hashem. ¿Por qué? Porque Él bendijo el Shabbat, lo santificó desde un principio, como una promesa para el pueblo. Es un refugio para el pueblo. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Más o menos.
saciarse. ¿Por qué hacemos doble porción en Shabbat? Saciarte. El maná caía doble en viernes para que el Shabbat, tú no te preocupes. Es un día de deleite, es un día que te sacies, es un día que es mi juramento, es mi promesa que tengo con el pueblo de que este día no tienes que hacer nada. El Shemitah, ¿qué es el Shemitah? No siembras, no tienes que sembrar, vas a descansar la tierra. La promesa de descansar la tierra es porque yo el sexto año yo te voy a dar el doble para que no trabajes ese, para que todo el año lo disfrutes. Pero si hay pobres en la tierra, puedes comer del árbol. No puedes llevar a tu casa, pero puedes ir a comer. ¿Sí? O sea, no puedes comprar, yo digo, vaya, juntar para vender, sino lo que necesites, ahí están los árboles. Los árboles siguen produciendo. No es como que ese año no produce nada. Pero Hashem te va a bendecir. Si guardaste su ley, sus mandamientos, te va a bendecir el sexto año. Y eso ha desaparecido, definitivamente. Porque tiene que ver con la tierra. Esa promesa es cuando llegues a la tierra que Elohim te da, haz este mandamiento. No lo intenten ahorita, está muy complicado. Muy bien, entonces esta promesa o este juramento que tiene dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mishmeret, mitzvah, ukat y Torah. Son como muchas cosas, ¿no? Mishmeret es algo que tú mantienes, que tú atesoras, que tú preservas. Algo que te dicen y dicen, yo lo voy a guardar. Yo quiero cuidarlo. Mitzvah, lo que tú ordenes, lo voy a hacer. ¿Sí? Y Jucat, una constitución. ¿Cuántos de nosotros conocemos la constitución de la página 1 a la página 5948? No la conocemos, ¿no? Pero tienes que hacerla, tienes que cumplir con ella, sí o sí. Y Jucat es eso. Jucat lo podemos ver en la vaca roja. Así se llama la porción, Jucat. ¿La entiendes? No mucho, digo, sé que hay una vaca que no debe trabajar, que se tiene que esperar, pero es necesario para el templo, tiene que prepararse. Dice, no tiene un sentido, pero obedece. Cuando Abraham fue a llevar a Isaac al holocausto, es un mandamiento, es una orden, es un jucat, es una mitzvah. Tú lo haces porque Hashem lo ordenó, pero no está en la Constitución. No es como un sacrificio humano puedas salvarte. Es una mitzvah. Hashem te lo pide, vas. ¿Sí? Alguien te pide que hagas algo y un favor. No es una constitución en Estados Unidos que tú le hagas un favor a alguien, pero es una mitzvah. Sí, vamos viendo que hay como diferencias, ¿no? Y leyes, Torah. Toda la constitución está en la Torah. Y en la Torah ya tú te vas dando cuenta que hay mandamientos que si no los haces, hay consecuencias. ¿Sí? Entonces, Abraham hizo todo eso. Y si te das cuenta, dices, ¿realmente habrá muerto Abraham? ¿No?
La forma, la narrativa, todo te lo está diciendo en pasado. Lo quiso Abraham, lo quiso Abraham. Entonces te puedes dar cuenta que aquí, en este capítulo 26, Abraham había muerto. Porque no es lo que Abraham hace, sino lo que Abraham hizo. Entonces tal vez el capítulo 25 tiene sentido que ese fue el día que Abraham murió. ¿Sí? Que así termina cuando le da el potaje, en las lentejas, era como si estuviera dándose de un funeral. Y en este capítulo 26 habla de lo que hizo Abraham en tiempo pasado. Y pongan atención a lo que dice. Y eso es porque habla en tiempo pasado. Si habla en tiempo pasado, quiere decir que ya no está en el presente, obviamente. ¿Tiene sentido? No sé. Ok. Me faltan como 10 horas. Vamos a irnos rápido. Dice, los pastores de Gerar riñeron a los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Esec significa pelear. Y luego hay una oposición. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Que es una oponerse. Entonces, si se oponen, hay una lucha y hay una oposición. ¿Qué significan los pozos de agua? ¿Sí? Pueden ser los templos, realmente pueden ser los templos. Abraham, Isaac y Jacob tienen que ver con los templos también. ¿Sí? Abraham, el primer templo, Isaac. ¿Por qué Isaac tiene que ver con alegría? Vamos a verlo. ¿A qué preguntas? Abraham, el templo de Babilonia. Se funda el templo, es la base de todo. Ahí inicia el templo. ¿Sí? Isaac tiene que ver con alegría, con el segundo templo. ¿Qué pasó en el segundo templo? ¿Qué es Isaac? Un nacimiento, un gozo, alegría, por un nacimiento poco probable. ¿Sí? ¿Qué pasó en el segundo templo? Yeshua, un nacimiento muy poco probable, llegó en el segundo templo. Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sí? Lo divertido es el tercer templo, Jacob. ¿Qué dijimos que era Jacob? En futuro. Él será Ekeb, perseguido. Así se levanta el tercer templo. ¿Sí? Jacob es el tercero, que tiene que ver con la persecución. ¿Sí? ¿Por qué lo persigue Jacob? Porque él recibió una bendición. Y Esab, Edom, hizo una promesa también. ¿Qué dijo Esab? Que lo iba a matar. ¿Y comió Esab cuando dijo esas palabras? Pues, léalo, la siguiente vez léalo. Y él me dice, si dijo esas palabras y se fue a comer, va a pasar algo. Ok. Dice, se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, lo llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Adonai nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Rehobot tiene que ver con algo, multiplicación, con prosperidad. Bueno, una prosperidad que se enseña en el mundo religioso de dinero, dinero, dinero. Una prosperidad que nos ha enseñado Hashem, su palabra, y hemos fructificado y hemos entendido quiénes somos. ¿Sí? Y sí tiene que ver con los templos. Y Beersheba, de ahí subió a Beersheba
y se apareció a Adonai aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Se llamaba Beersheba. ¿Qué es Beersheba? Abajo, rápido, nomás de ver la pantalla. No, qué bueno, qué bueno. Tiene que ver con un juramento. Tiene que ver con un juramento. Sí, los primeros son los templos. También tiene una relación con los templos. El tercer templo es cuando se fructifica. Una fructificación, una multiplicación. Edom se va a multiplicar. Jacob se va a multiplicar. Israel se va a multiplicar. Ambos van a estar multiplicados para el final de los días. Tiene que ver con el tercer templo, pero este es algo especial. Pues, ¿se acuerdan que el tercer templo es profanado? ¿Sí? Y en este se cumple la promesa. ¿Cuál fue la promesa que hizo Hashem a su pueblo? Un pozo de agua, otro templo, con una promesa. ¿Cuál fue la promesa que le hizo al rey David, por ejemplo? Que de su descendencia iban a ser un rey para siempre. ¿Sí? Cuando está este pozo de Beersheba, ahí estamos viendo a ese rey para siempre ya en la tierra. Después de que fue profanado el tercer templo, estamos viendo un templo diferente, proclamando el juramento que Hashem hizo al pueblo de traerlos de vuelta a casa. ¿Sí? Entonces entendemos por qué fue la salida con Adán y Eva, por qué salió del templo, por qué salió del Edén. Comida. Cuando pedimos perdón a Hashem, ¿qué es lo que hacemos? Ayunamos, dejamos la comida. La comida fue lo que nos ocasionó que cayéramos. O el convenio que hicimos, que Adán hizo con la serpiente al comer, eso causó la comida, la caída. Entonces la restauración viene por el ayuno. Yom Kippur, dejas la comida a un lado, porque es algo que nos apartó de Hashem. En remembranza de que eso nos apartó, ahora estamos dispuestos a hacer solamente espíritu, a hacer solamente el alma, que se derrame delante de ti, y no la carne. ¿Sí? Ok. Olam Abba. Si tienen el concepto de Olam Abba y Olam Hasé. Olam Abba es el mundo por venir y Olam Hasé es este mundo. ¿Sí? Este mundo. Entonces, el mundo por venir. La palabra Abba, tú tienes un valor numérico de 8. El Olam Abba tiene que ver con la letra Het, que vale 8. ¿Sí? ¿Y qué es 8? Una pared, un muro que Hashem pone. En el Olam Abba es alguien que va a poner a Hashem resguardado. Su pueblo va a estar resguardado para que no perezca. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis. Dice que tenía un muro alto. ¿Qué es eso que tenía un muro alto? ¿Dónde estaba ese muro alto? Cuando desciende la Nueva Jerusalén, tiene un muro grande, alto. No lo quiero leer, pero no puede ver. En la antigüedad, la letra Het se hacía así de esta forma, como si fuera una pared. En el hebreo antiguo, esta era una letra. Het, como si fuera la pared de la tienda o la pared de Mishkan o la pared donde habitaba Hashem. Y este es el último, ahora sí.
Yo sé que ya me van a colgar. Bereshit 28:9 dice, y se fue Esaú a Ismael, Edom a Ismael, y tomó por así mujeres, Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Entonces, recordemos, al tener una mujer, es un convenio que tiene Esaú a Ismael. Pero Mahalat tiene varios significados que se escribe exactamente igual. Puede ser Mahalt, aquí puede decir Mahalt, que es perdonaste. Puede decir Mahalat, una enfermedad. O puede decir Mejilat, que es una madriguera. Entonces, ¿qué nos enseña Mahalat? Es la unión de dos personas. Es la unión de dos. Un Islam y un mundo religioso cristiano, que es el que fundó Edom. Ismael fundó el Islam. ¿Contra quién van? Israel. ¿Y dónde se escondería ese Mahalat? Madrigueras. ¿Qué son madrigueras? Túneles, como cuevas por debajo de la tierra. Pero no lo hacen hoy en día. ¿O sí? Ah, sí. No, qué bueno. El Chapo. Chapo fuera de Edom, ¿verdad? Este, enfermedad. Tiene que ver con enfermedad. Al final de los días el hombre se enferma, ¿no? Más de lo que avanzó la medicina se enferma. Pero hay algo que también tenemos con Mahalat, Mahalt, con Hashem, nos ha perdonado. Tiene que venir un perdón, pero también hay enfermedades y también hay ataques a través de madrigueras. Cuando vemos en Apocalipsis que hay una estrella que cae a la tierra y salen seres del abismo, uno se imagina como que salen demonios y tal. Tal vez, no lo sé, pero es un juicio. El caer la estrella a la tierra, perdón, tiene que ver con un juicio en la tierra. Y el que salgan de debajo de la tierra, pueden ser seres o pueden ser los mismos que han construido esos túneles y traen un juicio a la humanidad. Recordemos que Apocalipsis está escrito de una manera muy simbólica. Y a veces alucinamos con ciertas cosas, pero tenemos que ponerlo en un contexto de lo que sucede hoy en día. ¿Sí? Y hasta aquí le vamos a dejar. Por cierto, tiene que ver con unos que adoran en el día viernes y otros que adoran en el día domingo y van en contra de los que adoran el día sábado. Ismael, Edom y en medio está Shabbat. ¿Sí? Entonces los del viernes y el domingo contra los del sábado. Así. Quieren dejarlo así. Ok, vamos a terminar la transmisión. Que Hashem les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Top.